الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
इन आयात का तर्जुमा है La traducción de estos versículos es: कि बंदे mas los siervos del Dios clemente son aquellos quienes andan en la tierra con humildad, y cuando se les dirigen a ellos los ignorantes, responden paz, और वो लोग y que pasan la noche ante su Señor postrados और क़याम o de pie, गुजारते हैं और वो लोग जो कहते हैं y dicen: Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo del infierno, pues su castigo es un tormento doloroso. यकीनन वो आर्जी En verdad es malo como lugar de reposo y como morada, ठिकाने के तौर पर भी और वो लोग y quienes cuando gastan no son ni extravagantes ना बुखल से ni tacaños, उसके दरमियान sino moderados entre ambos, और वो लोग y quienes no invocan a ningún otro Dios junto a Allah, पुकारते और ni matan a una persona que Allah haya prohibido, excepto और ना जना कर por causa justa, ni cometen adulterio ni fornicación, pues quien cometa tales acciones pagará la sanción del pecado. और वो लोग Y aquellas gentes que no dan falsos testimonios y cuando pasan junto a algo vano, pasan con dignidad. और वो लोग Aquellas quienes, cuando se les recuerda los signos de su Señor, no se muestran sordos ni ciegos ante ellos. और वो लोग Y quienes dicen: Señor nuestro, हमारे रब concédenos de nuestras esposas e hijos el consuelo de nuestros ojos y colócanos en primera fila entre quienes temen a Allah. Estos serán los recompensados en un lugar elevado en el paraíso, porque fueron perseverantes, y en él serán recibidos con salutación y paz, morando en él eternamente. Excelente es como lugar de estancia y como morada. रमजान का महीना Ha आया और गुजर गया pasado el mes de Ramadán, llegó, बता रहे हैं dice Abdul que me están llegando cartas sobre el mes del ayuno जो फैक्सेस के y los faxes que están llegando tras finalizar el mes de Ramadán, diciendo que Allah quiera que para conseguir el contento de Allah, करने की que nos dé la oportunidad de producir esos cambios, और अगर कोई पाक y si hemos conseguido alguno de esos cambios, उसे जारी भी रखे que Allah permita que permanezcan en nosotros estos sentimientos में पैदा हुए हैं que se han creado en algunos de nosotros. रमजान का मकसद है Era el objeto del Ramadán, del mes del ayuno. Allah Ta'ala, कुरान करीम में en el Sagrado Corán, खसूसियात और इलामतें बताई हैं ha mostrado algunos signos प्यार करके que, siguiéndolos या जिन पर अमल करके o cumpliéndolos, इंसान इबादुर रहमान el ser humano se puede unar un Ibadur Rahman, que sería un siervo del Clemente. En los versículos que han recitado se ve जिसमें las características de esos siervos del Clemente, donde se habla de responsabilidades individuales, responsabilidades खुदा ताला de cara a la sociedad करने की तरफ भी तो y responsabilidades a cumplir con los derechos de Allah. हासिल करने की कोशिश Si intentáramos conseguir estas peticiones que el Corán nos hace, इबादुर Allah Ta'ala मुखातब कर se dirige a ellos denominándoles los Ibadur Rahman, los siervos del Clemente, y les habla de un paraíso como premio. Por eso, después del mes del Ramadán, si nosotros बताए हुए रास्ते पर seguimos los caminos que Allah nos ha indicado, seremos los que consigamos los premios que Allah nos ha prometido, seremos merecedores del paraíso que Él ha prometido. और इसी वजह से फिर Y por ello, ताला हमसे राजी हो जाएगा cuando Allah Ta'ala जो पैदा हुई हैं किसी में वो भी
भी हम में कायम रहेंगी। se ponga contento, esas cosas buenas permanecerán en nosotros. La primera característica dice Amshuna Belarde Haona, es decir, आजिज़ी caminan कार के साथ en la tierra con humildad y con dignidad. इनका इत्दाल पर होता है। Todas las decisiones लावजह की सख्ती और गुस्सा उनकी तबीयत la moderan, no tienen dureza o enfado que a veces ले जाता है les lleva hacia el orgullo, और बिलावजह का ठहराव भी उनकी y no tienen tampoco una característica मदानत का इजहार होता que muestren un comportamiento inadecuado. है। ये खुसूसियत जो बयान की गई है Estas características इनफरादी नहीं है, no son a nivel individual, तौर पर भी तवज्जो दिलाई गई। sino también se han dicho que deben cumplirse जमात भी como comunidad, como conjunto. Es decir, los siervos de Allah, उसके इबादत गुजार बनते हुए los que son खुसूसियात humildes, tienen que conseguir estas características dentro de uno. Y luego se ha dicho, se ha hecho una profecía que los Ibadur Rahman, por parte de Allah, Allah les dará un triunfo. Y cuando triunfen, no tendrán que mostrar orgullosos, mostrarse orgullosos. No intenten buscar venganza. उस वक्त खुदा को En esos momentos que no se olviden de Allah, sino que con humildad, की अदायगी का con la intención de cumplir con los derechos, tendrán que mostrar aún más atención. दूसरी खुसूसियत ये La segunda característica que el Corán खातबहुमुल जाहिलूना, dice Khatabul Yahiluna Qalu Salama, फिर इस बात का भी que cuando इस बात का वादा है se nos recuerda तरफ से que por un lado ये अदा किया गया है कि एक तो इनफरादी खुसूसियत a nivel individual अल्लाह के बंदे में होनी चाहिए, cada persona debe desarrollar estas cualidades. लड़ाई झगड़ों से Hay que olvidarse de las peleas, बचने वाले los que tienen un carácter duro, los que les gusta pelear, hay que indicarles con cariño que dejen ese comportamiento. Y luego, अल्लाह ताला के esa हुक्म के तहत humildad que habéis conseguido obedeciendo a Allah Ta'ala, इसी तरह जमाती तौर पर y luego esa humildad que habéis conseguido कर लिया। estando dentro de la comunidad, estando dentro de un grupo, जब ताकत भी तुम्हारे पास आ जाए cuando tengáis fuerza, तो फिर भी उसको याद रखना। tenéis que recordar también este hecho, porque Satanás va a continuar su trabajo मुख्तलिफ तरीकों से de distintas formas, नमाज खड़े किए जाएंगे mostrará o generará tentaciones por las cuales जिससे तुम्हारे जज्बात को भड़काया जाएगा। se incitará vuestros sentimientos y vuestras pasiones. Y dirán luego, mira, qué gente más transgresora. अपने जज्बात को कंट्रोल रखना, Hay que controlar los sentimientos, रखना hay que poner delante aquel ejemplo सामने que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores mostraron, इसमें भी जमाती तौर पर y a nivel de la comunidad también होने की पेशगोई। hay una profecía de que la mancomunidad se iba a mejorar su situación. Pero मुल्कों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ahora en Pakistán, dice Zur, hay una situación अहमदियों को que a los Ahmadis se les molesta, se les increpa los sentimientos, se intenta que los Ahmadis caigan कानून अपने हाथ में ले लें, tomándose la justicia por su mano y luego tomando a la justicia sean también objeto de escarnio. Más, por eso el Corán dice शैतानी तदबीरों que estos planes satánicos, los siervos del Clemente, उनके दायरे में रहते हुए estando dentro de la ley, debéis reaccionar, pero a un insulto no debéis contestar con insulto, porque अहमदियों के लिए भी और con ello pueden generarse más problemas hacia el resto de la comunidad. Por eso, teniendo en cuenta la situación actual, digo a los Ahmadis de hoy que intenten ser estos Ibadur Rahman, siendo el creyente, el misericordioso, el clemente, मैंने कहा que अल्लाह ताला ने
como Allah nos ha prometido, nos ha dado una profecía que como comunidad हमारा हाथ एक वक्त में en un momento llegará un momento en que vuestra mano tendrá control de la situación बताना y en ese momento deberéis decir ताकत रखते qué es la justicia y teniendo poder tenéis que respetar los sentimientos de los demás बात को कंट्रोल करना क्या होता है y tendréis que refrenar vuestros propios sentimientos. पाकिस्तान में खास तौर En Pakistán hoy, dice Hazur, de distintas formas, los oponentes están intentando exacerbar los sentimientos de los Ahmadis y están intentando hacerles daño. मंसूबे बनाए जा रहे हैं Se hacen planes organizados, por eso con mucho cuidado, con mucha prudencia, हाल का सामना करें tendrán que reflexionar sobre esta situación y con paciencia y con oración, pidiendo ayuda a Allah Ta'ala, tienen que enfrentarse a estas situaciones. Porque hablando de los siervos del misericordioso, del clemente, el santo Mesías prometido dice que aquellos siervos son los que caminan con humildad por la tierra y cuando la gente ignorante les insulta, les envían palabras de clemencia y salutación. इंतहाई जाहिलों लोगों से है Dice Azur que nosotros estamos tratando con gente muy ignorante y tendremos que controlar mucho nuestros sentimientos इख्तियार करना है y tendremos que enviar muchos saludos de pacificación y mostrar, रहमत के लफ्जों से उनका मुआवजा porque Rahmat, la clemencia, es mostrar और बजाय गाली के ternura y en vez de insultar debemos hacer dua. करते हैं Y क्योंकि रहमान भी बगैर तफरीक el Rahman, el clemente, अपने सब बंदों sin diferenciar entre los buenos y los malos, ha creado montones de facilidades, el sol, la luna, las estrellas, para la gente. Allah nos ha dicho de forma clara que el clemente es aquel, को करके खुदा पर बोला जाता है se dice Dios es clemente porque su clemencia रहमत वसी आम तौर पर es generalizada बुरे भले पर y cae sobre cualquier persona de cualquier tipo y de cualquier circunstancia. Por lo tanto, hoy और आइंदा भी y en el futuro, dice Hazur, nosotros, cada uno de nosotros, दोस्त दुश्मन पर hacia el amigo o el enemigo, tenemos que तो बनने की कोशिश कर ser un medio para llevar esta clemencia de Dios y tenemos que continuar mostrando esta clemencia. Tendremos que seguir perdonando दुआओं से y con la oración मांगनी है tenemos que pedir ayuda para nosotros y ayuda para que Dios guíe a los demás también, ताकि हम हमेशा इबादुर रहमान para que siempre seamos considerados siervos del रहमान की ये del clemente. La tercera característica del Ibadur Rahman, बताना ले रब्बिहिम सुज्जदों व क़ियामा dice el Corán, कि अपने रब के लिए que por su Señor se posternan गुजारते हैं las noches, गुज़श्ता दिनों tanto de noche postrados, एक बहुत बड़ी de तादाद pie, dice Azur, que mucha gente durante estos días pasados, durante el mes del Ramadán, hay gente que lo ha hecho. Pero Allah no ha dicho que pasan solamente unos días, इबादुर रहमान los Ibadur Rahman, मुस्तकिल अपनी रातें sino que de forma constante सजदे और क़याम में गुजारते pasan las noches en posternación. Es una gran responsabilidad para los Ahmadis, हैं और especialmente, dice Azur, en estas circunstancias दुनिया में que en el mundo hoy, जबकि दुनिया के तमाम dice Azur, cuando los musulmanes en el mundo hoy en general, a los Ahmadis बात का दौर है les están metiendo en problemas, en dificultades, कि ना सिर्फ que no solo अपनी फ़र्ज नमाजों की तरफ तवज्जो दें अहमदी cumplan los Ahmadis hacia las oraciones obligatorias, sino que durante la noche en oraciones voluntarias और तहज्जुद की तरफ तवज्जो दें y hagan especial atención hacia el Tahajjud, क्योंकि रातों को उठना porque levantarse por la noche नफ्स को कुचलना है es अल्लाह ताला ने फरमाया है aplastar al ego, es lo que Allah ha deseado. Si solo por Allah, delante de Allah Ta'ala, recordamos a Allah, nos levantamos por Allah, esto va a ayudar, va a ser el medio para
erradicar los problemas de la comunidad. Por lo tanto, levantarse por la noche no solo es para algún objeto personal, sino para, siguiendo las órdenes de Allah, para el beneficio de la comunidad. Si en el mundo cada Ahmadi, siendo sincero por Allah, deseando el deseo de contentar a Allah, se levantara para rezar 2 nafals por lo menos de tahajjud, verán cómo la ayuda de Allah, si Dios quiere, va a ser mucho más grande, va a ser mucho más voluminosa, y la oposición del enemigo, esas enemistades, Allah las va a aplastar. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah ha dicho que a través de las oraciones voluntarias, Allah dice que el hombre se hace tan cercano que yo soy su oído donde él escucha, soy su ojo por donde él ve, me hago su mano, que es donde él agarra, y me convierto en su pie por el cual él camina. Por lo tanto, a la gente que hace oraciones voluntarias, a la gente que reza el tahajjud, se hace tan cercano que es nuestra obligación que para conseguir esa cercanía de Allah, y después de que haya pasado el Ramadán, no significa que las noches las perdamos y estemos perdiendo el tiempo, y luego que se nos haga hasta difícil levantarnos por la mañana para rezar. Dice Azul, no, tendremos que conseguir esas noches que son las que hacen que Allah esté más cerca de nosotros y nosotros estemos más cerca de Allah Ta'ala. El Ramadán, lo que nos ha dado la opción de ser siervos del misericordioso, del clemente, nuestro trabajo es que nuestras noches las sigamos adornando en la adoración del clemente. Esta es el arma, este es el argumento que nos permitirá, si Dios quiere, traer la revolución. Los sahabas del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumplieron con esta y vieron cuál fue la revolución que él trajo. Ellos tenían que batallar por las mañanas por obligación, pero por la noche no dormían, las pasaban en el recordatorio de Allah. En tanto en cuanto en los musulmanes hubo esta costumbre de hacer oración por la noche, hubo un gran éxito, y hoy los Ahmadis tienen la obligación de que cumplan con este precepto para que el Ahmadiyyat y el Islam florezcan, y hagan mucha oración por el triunfo del Islam y el Ahmadiyyat. El santo Mesías prometido dice que la situación de los árabes cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino no está oculto ante nadie. Eran gentes salvajes, aparte de comer y dormir, no sabían nada de los derechos hacia Allah ni hacia los derechos hacia los semejantes. Y Allah, por un lado, dijo que comían y dormían como lo hacían los animales. Después, el santo, siguiendo las enseñanzas del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice el Corán que pasaban luego la noche ante su Señor postrados o de pie. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de las enseñanzas, se vio una revolución sin semejante, sin parangón, donde los derechos de Allah y los derechos hacia los semejantes se establecieron, y un pueblo que era pueblo muerto lo revivió. Por un lado, la parte intelectual, y por otro lado, la parte práctica, porque dice que en la parte del conocimiento
se empezó a desarrollar la lengua, que no se ve un ejemplo, y luego se pasaban la noche ante su Señor postrados o de pie, sin espiritualidad y sin pureza, ninguna religión puede continuar. Antes de que viniera el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Sagrado Corán dice que comían y bebían como los animales, pero cuando aceptaron el Corán, se postraban ante su Señor ellos por la noche. Una persona que tenga, es decir, la religión no puede permanecer si no se sustenta en la espiritualidad. Por lo tanto, nosotros que deseamos que la comunidad progrese, a los miembros de la comunidad que están pasando por una situación difícil, que pasen rápido, y como ha dicho el Santo Mesías prometido, es necesario un refresco espiritual del celestial, y para ello hay que pedirle a Allah Ta'ala con una presencia continua, que Allah nos permita que esto sea así. La cuarta característica es que los Ibadur Rahman piden estar alejados continuamente del infierno, y por el infierno se entienden dos infiernos. Un infierno, el infierno de la vida futura, y el infierno de esta misma vida que sale por el mal comportamiento de una persona. Por lo tanto, los Ibadur Rahman, los siervos del Clemente, deben estar pidiendo perdón a Allah continuamente, buscando refugio en Allah. Y tendríamos que hacer la oración de que, oh Allah, que nos libre de la humillación de este mundo y la futura, y que nos libre del infierno, de las dificultades, que el brillo de esta vida temporal no nos haga esclavos, porque al llevarnos en esta vida nos da la posibilidad de que vayamos al infierno también en la vida venidera, y luego que las dificultades de nuestras familias también se desvanezcan, y que en nuestros corazones no estemos continuamente sufriendo por ellos. La quinta característica dice Lam Yusrif, es decir, cuando gastan no son ni extravagantes, ni no gastan por su propia exhibición, ni gastan el dinero de la comunidad sin pensarlo. Un ejemplo del mal gasto, aquí dice Azur, es muy común, es el gastar en las bodas, para que uno sienta más de que se cocinan comidas aquí y se cocinan comidas en Pakistán. Primero está el shadi, luego está el walima, y luego se puede hacer una ceremonia sencilla. Luego, antes del casamiento, se hace el mendi, donde se gasta mucho dinero, y los de la chica se publican postales, se distribuyen, después se hacen un gran convite. Si quieren hacer un mendi, las que son amigas de la chica, de la novia, pueden sentarse, pasar un buen rato, pero que esto está tomando una traducción que solo es para mostrar el dinero de uno. Y luego hay otra tradición donde dice Azur, donde hay el chico, yo creo que esto ya no es religión, porque hay personas que conocen bien la religión, también se unen, y quien diga que no,
इतनी ज़्यादा Es ज़्यादा दावत una fiesta que da el chico antes del enlace, que esto no está recogido en la tradición islámica. बार हमें हुस्न ज़न यही रखना चाहिए Dice Zur que कि ये कंजूस है, ये फलां है, y si uno no, no lo cumple, dicen que es muy tacaño, बाहर के मुल्कों से जो sobre todo जाते हैं लोग los que van a Pakistán desde fuera, और जेवर और जोड़ों वगैरह están ahí gastando en invitaciones, en collares, en oro, etc. Dice Zur que todo esto es extravagancia. कि पहले ही मैंने कहा He dicho, como dice el Sagrado Corán, que este dinero se puede emplear para las bodas de las gentes pobres, se puede gastar en la crianza de los huérfanos, खर्च हो सकता se pueden gastar si uno quiere realmente ahorrar en otras obras de ayuda social. है इंसान को। Estas son las cosas que nos hacen siervos del Clemente. फिर छठी चीज़ ये बयान फरमाई El sexto punto dice Lam Yaktaru, कि वो खबर कंजूसी भी नहीं करते que no son tacaños, करके जहाँ porque चाहे ज़रूरत है en la tacañería, dice Zur, que a veces en sitios donde hay que gastar tampoco se gastan. Es el límite, el extremo. और वो सब कुछ इसलिए Y todo ello lo hacen para conseguir más dinero, juntar más dinero, अपनी इतने इस बाज़ लोग तो इस हद तक कंजूस होते हैं y son tacaños hasta el punto que incluso ni gastan ya en sus propias necesidades, ni ayudan a sus familiares, ni ayudan a los humildes, ni dan un espíritu de sacrificio por la comunidad. Por eso la gente que tiene más capacidad, teniendo dinero cuando no gastan, इबादुर रहमान में ellos no pueden ser siervos del misericordioso. Por eso, donde Allah Ta'ala ha dicho que no les gusta a los que malgastan रहमान से उसे बाहर निकाल y les saca de los Ibadur Rahman, a los tacaños también Allah Ta'ala no les gustan, तो खर्च जो है porque no cumplen con el gasto y luego solamente separan el dinero de circulación para ahorrar y están produciendo problemas en la sociedad. Por eso el Ibadur Rahman ni खर्ची हो gasta más de la cuenta, दिखावे के लिए शाह खर्च ni muestra de cara a la galería, ni es tan tacaño que incluso ya ni gasta en las cosas necesarias, के बैन बैन sino que hay que estar en un término medio. और इबादुर रहमान का खर्च करना भी Y los siervos del Clemente en el mal gasto o en el poco gasto सातवीं अलामत tienen que tener a Allah contento. Otra característica es que los Ibadur Rahman no hacen copartícipe माफ हो सकते con Dios. Dice Allah Ta'ala que todos los pecados pueden ser perdonados menos el shirk. जो शिर्क को महसूस Por eso, cuando se habla del shirk, hacer copartícipe con Dios, no es la adoración de los ídolos, sino que también el shirk puede ser oculto en sus oraciones दूसरे हकूक़ की अदायगी o en el cumplimiento de otras obligaciones. के मुताबिक होती है Ellos intentan cumplir como Allah les dice y con mucho cuidado कोई हरकत toman las precauciones para que ningún का कोई अमल acto, ninguna obra शिर्क खफी का बायस ना बने suya y esté incluyendo यही मुतात होते हैं algún shirk, haciendo copartícipe con Dios, ni en sus trabajos les hacen que ellos no puedan orar. रिश्ता जो उन्होंने बयान किया Dije en el pasado Juma, el pasado viernes, ये किस्म का que esto también es un shirk oculto. आठवीं शर्त La octava característica जो इबादुर रहमान की ये बताई de un Ibadur Rahman को नाहक कत्ल नहीं es que no हजरत matan a una persona que Allah haya prohibido. Si el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam peleó alguna batalla o los Khulafai Rashidin también pelearon, fue दुश्मन para repeler las agresiones del enemigo, para parar las manos de las agresiones continuas y siempre se les dijo हजरत
el santo profeta y los jalifas dijeron que ningún niño, ninguna mujer, ningún líder religioso que no esté participando en la guerra debéis matarle. Sin embargo, vemos en la Segunda Guerra Mundial aquí murieron cientos de miles de japoneses inocentes. Hoy también, con el objeto de generar paz, atacando con aviones, matan a ciudadanos inocentes. Esta es la situación de esas gentes que critican al Islam. Pero los que a sí mismos se consideran Ibadur Rahman, ellos con ataques suicidas están matando a gente inocente. Este es otro tema también extremadamente doloroso, que en el nombre de la religión se está haciendo. Por eso el decreto de Allah para ellos es que nunca pueden ser Ibadur Rahman, siervos del Clemente. La novena característica es que no cometen adulterio o fornicación y no ven programas sucios que hoy a través de internet o de los canales de televisión. Todo esto a nivel se puede considerar también como programas pornográficos. Los ahmadis tienen que librarse especialmente de ello. La 10ª característica es que no mienten ni dan falsos testimonios. La falsedad juega una parte importante en el declive de las naciones. Por eso los siervos de Allah y las comunidades celestiales tienen que aspirar a alcanzar las alturas, porque Allah les ha prometido. Para ellos tienen que continuar la ascensión. Si la falsedad penetra entre ellos, entonces ya no son gente especial del Clemente, a los que Allah favorece o a los que Allah ha dicho, ha prometido que les iba a favorecer. Por lo tanto, a los ahmadis, en sus testimonios y en sus asuntos, cuando presenten sus testimonios, tienen que demostrar 100% honestidad. Por ejemplo, en temas maritales, durante el Nikah, cuando ellos se les dice que hay que actuar con qawl sadid, con la palabra correcta, es decir, no hay ningún tipo, no se puede incluir algún otro tipo de interpretación a la hora de pactar. Tiene que ser una palabra clara, directa. Sin embargo, después de la ceremonia religiosa empiezan a mentir uno respecto al otro, empiezan las fricciones, las familias políticas empiezan a enzarzarse y llega a veces hasta el extremo que los matrimonios se rompen solo por el hecho de razones egoístas y se parten y se desmoronan las casas. Si hay hijos, sufren enormemente. Ya he hablado varias veces respecto a este tema. Por eso, para cumplir con las obligaciones de Allah y obligaciones hacia los semejantes, tenemos que sentir asco hacia la mentira si es que queremos ser considerados como Ibadur Rahman. La 11ª es Marru Billahwe Marru Qiyama, es decir, cuando pasan junto a algo vano, pasan con dignidad. El Internet hoy es muy banal, se muestran programas muy vanos o programas en los canales de televisión, y hoy los chicos y las chicas en grupos, en los colegios, hacen grupos, van a discotecas, conciertos, o se hacen programas para ver
los conciertos. एक मोमिन के लिए Para un creyente todo esto es vano, algo que no tiene एक तरफ relevancia. Por un lado, करते हैं decimos हमने हज़रत मसीह मौद que अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत hemos hecho bet en las manos del Santo Mesías prometido इबादुर रहमान बन y queremos ser siervos del misericordioso, siervos del clemente, y a pesar de ello estamos metidos en las banalidades y estar incluido en este tipo de cosas que destruyen la moral. Para un buen Ahmadi es necesario que se abstenga de estas frivolidades que son destructivas para la moral. Dice Azur फिर किसी भी किस्म की que cualquier tipo de माशरे के अमन को बर्बाद करने का जरिया बनने वाला concepto que destroce la sociedad es algo lagaf, es banal. वाइजा मर्रू बिल लगवे मर्रू के रामा Dice "Waza lahu bil ghadwi", es decir, que si alguien escucha algo que es banal de una forma respetuosa, hay que mirar a otro lado y no hay que responder. Es decir, hasta que no haya un extremo, no hay que incitar y hay que buscar el consenso y la paz y el acuerdo. अदना अदना बातों को Y no hay que traer pequeños detalles, hay que perdonar. Y la palabra lagab nos muestra que en la palabra árabe lagab se dice algo cuando, por ejemplo, una persona por molestar diga de forma intencionada para hacer daño o cometa un acto que quiere, no va a producir daño, pero lo que hay que buscar es que ante una actuación banal así hay que olvidar, perdonar y pasar con dignidad como haciéndose sordo. 12वीं इलामत ये है El 12º signo es que cuando se les recitan los signos de Allah Ta'ala, और अंधे होकर नहीं ellos no se muestran sordos ni ciegos ante ellos, y los consejos que da el Santo Corán intentan cumplirlos अपनी रूहानियत को बढ़ाने की कोशिश e intentan acrecentar su espiritualidad. Por eso, para ser siervo del Clemente es necesario que intentemos cumplir con cualquier consejo. No hay que mirar quién lo dice, hay que mirar que lo que se nos dice a Allah y a su profeta se está siendo referido a ellos, entonces hay que cumplirlo. वरना Porque si no अमल ना करना si no cumplimos puede ser motivo de tropiezo, और फिर ना सिर्फ ये y no solo hasta aquí, sino que salimos del grupo de los Ibadur Rahman, sino que salimos también de la propia comunidad. La 13ª distinción es que ellos hacen una oración especial para su esposa y sus hijos, y es que ellos sean el consuelo de sus ojos. Por eso, para las futuras generaciones es una fórmula extraordinaria donde se intenten hacer esfuerzos personales औलाद की para que la familia progrese en la espiritualidad. También hay que hacer oración, क्योंकि porque el verdadero ser es el ser de Allah, el que puede generar esos buenos resultados. Si uno piensa que aquellas personas, अपनी जाती सलाहियत से debido a sus capacidades, han conseguido educar a sus familias, तो ये भी ख्याल रखें esto es completamente erróneo. ऐसे लोग Esta gente, que es gente mundanal, अपनी औलाद की तरफ si quieren ver el triunfo de su familia, रहमानियत के se debe a फायदा दे रही है la clemencia de Allah, फायदा उठा रहे हैं o están beneficiándose de la clemencia de Allah, और ये सिर्फ दुनियावी तरक्की y es solamente digamos, el éxito en los aspectos del mundo, pero no son los Ibadur Rahman, porque Allah no les ha dicho que sean ellos los primeros entre quienes temen a Allah, porque Allah no ha hablado de que ellos vayan a acrecentar su taqwa, pero aquellos que por su familia hacen la oración para que ellos teman a Allah, no solo pedirán दीनी और रूहानी por su triunfo a nivel material, sino también espiritual,
intentarán acrecentarse en el taqwa, serán merecedores de los premios de Allah. Hoy, dice Hazur, en el mundo, para la educación de los niños y para el triunfo material están muy preocupados, pero no hay poco interés en el aspecto espiritual en los países occidentales. Dice Hazur, en nombre de la libertad, se les ha dejado tan libres a los niños que hasta rechazan los consejos de los padres. Y ahora se están dando cuenta en los programas que es demasiada la libertad que se les ha dado a los niños. Los padres que van a ser imam de los hijos porque los niños les contestan. Hay casos, dice Zur, que los hijos pegan a los padres. Ahí no pueden aguantar un consejo. Como he dicho, ahora se levantan voces que si queremos preservar a las siguientes generaciones hay que poner algún límite, y es cuánto deben aguantar los padres y dónde hay que pegarles. Porque cuando los padres castigan a los hijos por alguna cosa que han cometido mal, los defensores de los niños van los niños y les amenazan que si como nos digas algo vamos a ir a denunciarte, y este hecho ha conseguido que se extralimiten los hijos. Ya no hay familia de Hazur que esta práctica es muy común. Una razón, dice Hazur, es que no se hace oración. Por lo tanto, dice que tenemos que pedir a Allah Ta'ala que los niños tengan la verdadera educación, y luego también tendrán que ser ustedes ejemplos para ellos. El Santo Mesías Prometido dice: hay otro hecho, y es que la gente desea tener familia, y cuando nace esta familia nunca se ve, dice Hazur, que la educación de los niños se dedique tiempo para que ellos sean obedientes de Allah y se preocupen, ni hacen oración por ellos, ni tienen en cuenta la educación. Hay muchas formas de educarles, qué tipo de educación deben tener según la edad, no se tienen presente. Dice Hazur que no hay ninguna oración donde yo no pida para mis amigos, para mis hijos, para mi esposa. Hay muchos padres que enseñan cosas feas a sus familias. Cuando comienzan a hacer estas prácticas no les reprenden y poco a poco van envalentonándose. Desean tener hijos, pero no para que sean sirvientes de la religión, sino para que tengan un heredero en el mundo. Y cuando tienen los hijos, no se preocupan de su educación, ni se les intenta reformar. No se les enseña tampoco. Dice algo que alguien me dijo que en el colegio un niño o una niña, un musulmán le dijo: sois seguidores de Satanás, adoráis a Satanás. La chica, dice que era una chica, un chico de una edad ya madura, y no supo responderle y se quedó callada. De este silencio, ciertamente, habrán extraído que los ahmadis no creen en Allah, es decir, los padres no enseñan a los hijos cosas fundamentales, ni, dice el Santo Mesías Prometido, intentan reformar las cualidades morales, porque si alguien educa moralmente, ningún hijo puede responder a un padre. He dicho, dice Luke, que la ropa de los niños y las niñas, sí, desde niños ustedes les dicen cómo hay que vestir, ellos les seguirán, pero si a los 14 años, a los 15 años les dicen que se dejen el vaquero y se pongan una vestimenta larga, la chica reaccionará en contra. Por lo tanto, dice el Santo Mesías Prometido que es que no
se cuidan las cualidades, los valores morales, no puede ser su fe correcta si no considera sus relaciones cercanas, si no es capaz de hacer estas reformas. ¿Qué otra reforma puede conseguir? ¿Cómo pueden venir otro tipo de bondades? Allah ha dicho en el Corán: من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. यानी खुदा ताला हमको हमारी es decir, Señor nuestro, concédenos de nuestras esposas e hijos el consuelo de nuestros ojos y colócanos en la primera fila entre quienes temen a Allah. Esto no puede ser si llevamos una vida inmoral. Solo se puede conseguir si damos predilección a las cosas de Allah frente a las cosas del mundo. Y si la familia es buena, es muttaqi, entonces hay una oración para que seamos muttaqis, para que seamos temerosos de Allah. Por eso, para la educación de los niños, cuando el Mesías prometido ha dicho que es necesario ser un Ibadur Rahman, hay que hacer oración para ser muttaqi. Si intentamos ser muttaqis nosotros, entonces también tendríamos esas características que Allah nos atraerán la cercanía de Allah. El Santo Mesías prometido dice que el ser humano que más merece la pena le protege, y esta gente son aquellas que con Allah tienen una relación sincera, verdadera, y limpian su interioridad, y para el ser humano, para el resto de los humanos, desean compasión y cariño, y son verdaderos siervos de Allah Ta'ala. Estas son las características de un verdadero Ahmadi. Que Allah nos dé la oportunidad a todos nosotros de que con Él tengamos una relación verdadera y que nuestro interior sea siempre limpio y merezcamos esas características que son necesarias para ser un Ibadur Rahman, y que Allah nos dé seamos merecedores de los paraísos eternos que Él ha prometido. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر